Hay, se podría decir, dos momentos fundacionales de la filosofía occidental. El primero es el que se produce en la Grecia clásica, en el siglo VI o V antes de Cristo, y que culmina en el siglo IV con las figuras de Platón y de Aristóteles. Después de un larguísimo periodo, podríamos decir que hay una segunda fundación de la filosofía que acontece en el siglo XVII. Hay varios pensadores que podrían acreditarse el mérito de haber, por decir así, refundado la filosofía, pero hay uno que de hecho es emblemático y que es René Descartes. Descartes ha sido un gran matemático, creador de la geometría analítica, que hizo posible más tarde el surgimiento del cálculo diferencial e integral por parte de Leibniz y de Newton, pero en el campo de la filosofía tiene el extraordinario mérito de haber planteado una metodología de enfoque del filosofar y sobre todo una gran pregunta que de ninguna manera había sido planteada antes de él. En cuanto a la primera cuestión, podríamos decir que este método, que implica una duda sistemática, una puesta en cuestión de toda autoridad previa, de todo saber presupuesto, si bien debemos decirlo en la manera en que va evolucionando su elaboración de la pregunta que él mismo se había planteado, esto no resulta muy satisfactorio. Es decir, el gran Descartes es el de las grandes preguntas, no el de las respuestas, y esto a veces es típico de la filosofía. Este método tiene que ver con un rechazo a toda autoridad, como decíamos, que no sea la de la propia razón, la de la evidencia que en la conciencia de cada quien se hace notable o notoria, y más allá de ella, bueno, pues nada puede llegar a ser más importante, y esto significa una imposición de la razón que ya venía, por decir así, cada vez más asentándose, y esto de acuerdo con la evolución de la propia historia concreta de Europa. Y este método incluso se plasma en el discurso del método. Tiene que ver con una duda que no pretende quedarse en la duda, sino llegar a encontrar la certeza. Es decir, el objetivo cartesiano es encontrar no una verdad, sino más que ello, una certeza de estar en la verdad. ¿Cuál es la pregunta y qué implicaciones tiene? La pregunta, aunque no la planteo así, tal cual la expongo, es ¿cómo saber que hay algo que existe fuera de mí, o quizá dentro de mí, pero esencialmente fuera de mí? Es decir, ¿cómo saber que hay una realidad externa independiente de mi conciencia? Esta es una pregunta que resultaba y sigue quizá resultando insólita, pero es la pregunta que va a dar nacimiento a una nueva epistemología, a lo que uno acostumbra a llamar idealismo epistemológico. Distinto del realismo, presupone que la realidad externa, eso que decimos contemplar cotidianamente con nuestros sentidos y pensar con nuestra razón, de hecho existe y es independiente de nosotros. Bueno, con Descartes esto pasa a ser un problema. Kant va a llamar idealismo problemático a la posición de Descartes. Descartes termina recuperando el realismo, pero los que lo continúan, Berkeley, antes que Berkeley, Locke y después Hume, no retienen el viejo realismo y son los que verdaderamente fundan el idealismo
filosófico o epistemológico. La cuestión es más que importante porque había nacido una nueva filosofía, una nueva forma de pensar la realidad, un nuevo método para trabajar en filosofía y una nueva situación que luego se la acostumbró a llamar no solo a partir de Descartes, o mejor dicho, a partir de Descartes y no solo en función de lo que él planteó, sino de lo que los continuaron, plantearon, filosofía de la subjetividad, es decir, es el sujeto humano el que desde su conciencia puede o no afirmar la realidad de la existencia externa, así. El idealismo evolucionó, por supuesto llegó a modificarse, hay tipos de idealismo, idealismo subjetivo, idealismo crítico, idealismo absoluto, etc. Y con el tiempo llegó a encontrar ciertas, llamémosle, negociaciones con el realismo, pero nunca más perdió su presencia, al menos en parte. De modo que con Descartes la filosofía, por decir así, se refunda, surge un nuevo método, surge una fuerza particular en la razón a despecho de toda autoridad, por lo menos en la intención, aunque quizá no en la evolución del pensamiento del propio Descartes, y surge fundamentalmente el idealismo, lo cual hace que la filosofía encuentre nuevos caminos que hasta hoy siguen siendo transitados.